Borja Pascual. Inteligencia artificial para frenar la depresión, aplicada a la justicia, para decidir cuál será nuestra hipoteca y hasta en el ámbito de la salud. Y la mayoría de titulares nos llevan a preguntarles cuáles serán las consecuencias de estas aplicaciones para nuestra vida laboral. Por eso mismo, Carlos Rebate, autor de Tu empresa secreta y de Influencers, que ya estuvo aquí en nuestra biblioteca Nerea, entre otros, pues ha escrito El Antídoto, el libro del que hablamos hoy, que nos ha ofrecido 12 técnicas infalibles para sobrevivir en un futuro de la inteligencia artificial y de los robots. Rebate es ingeniero en informática, DEA en inteligencia artificial, máster en desarrollo sostenible, conferenciante sobre creatividad, innovación, emprendimiento y futuro. Muy buenos días, Carlos. Un placer, Borja, estar aquí contigo otra vez. Oye, ¿por qué hablamos y trabajamos tanto en la inteligencia artificial cuando tenemos la otra tan descuidada? Bueno, yo creo que el ser humano está abocado a construir algo que le supere, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, hay una frase que dice Bostrom, al hilo de cómo empezaba ese programa, que dice al final de su libro Superinteligencia, que los mejores de nuestra especie se pongan al frente, ¿no? Necesitamos un cambio en el modelo de liderazgo de nuestros países, porque estamos frente a grandes retos gigantes este siglo como especie. Y necesitamos que los mejores de nuestra especie, de los seres humanos, se pongan al frente a liderar lo que va a ser el futuro. Entonces, sí, hace falta construir inteligencia artificial, pero la natural todavía le queda mucho recorrido. Oye, ¿qué es esto del antídoto? ¿A qué te refieres en el libro? A ver, yo trabajo en inteligencia artificial y yo veo el potencial impacto que tiene en el futuro del trabajo. Sobre todo es mucho trabajo que en definitiva es mutilante para el ser humano, pero que es el trabajo que muchas personas hacen. Que será destruido por la automatización, ni siquiera por la inteligencia artificial, por la automatización de procesos de negocio, ¿no? Entonces, yo considero que estamos introduciendo un veneno que no es tanto un veneno como una oportunidad, y que a las personas de a pie se le deben dar herramientas para ser capaces de sobrevivir o reinventarse en ese futuro. Pero fíjate que esto no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, ya ha habido 3, bueno, y muchísimos empleos que en su momento se perdieron. Sí. Ahora nadie los reivindica, que decir, oye, mira, es que este trabajo era alienante y ahora lo hace una máquina, ahora lo hace, pues eso que hemos mejorado, ¿no? Sí, es decir, si lo vemos así, es verdad que en el corto plazo a alguien le puede, vamos a decir, tocar la moral, ¿no? Sí. Oye, mira, es que han venido con la inteligencia artificial y mi puesto de trabajo tiende a desaparecer. Sí. Bueno, pero... Correcto. De hecho, igual hay que buscar, ¿no? Hay muchas alternativas, claro. Y hay muchísimas oportunidades. La que hablamos ahora con Javier es una oportunidad clara, que parece como si se hubiera leído el libro de Influencer, ¿no? Porque ha construido algo muy, muy vertical y muy singular, con un concepto de membresía que le da acceso a través de la inteligencia artificial a un montón de personas a nivel mundial, ¿no? Claro, además yo creo que el tema de la inteligencia artificial al final es tecnología, ¿no? Y bien utilizada, para resolver problemas, pues oye, es o para ser más eficientes, o para reducir costes, o para lo que queramos, pero bien utilizada, al final no tiene por qué ser un problema, ¿no? No nos hará... O sea, hay una cosa que llamo sesgo del impacto, que que lo llama Martin Seligman, el sesgo del impacto, que es un simulador que tenemos todos en el cerebro, que nos imagina cómo va a ser el futuro y siempre es mucho más distópico de lo que va a ser en realidad, ¿no? Sí. Hay una incertidumbre muy amplia, pero casi nunca es tan impactante. Además, yo creo que el gran secreto es aprender a vivir con esa diferencia entre la percepción que tenemos del futuro y lo que realmente llega después, realmente ¿no? sucede, ¿no? Hablo de Gato Sí. Schrödinger, ¿no? Con Javier Sirvent, ¿no? Claro. Todo el mundo hablando del coche autoconducido y de pronto nuestras calles se llenan de patinetes. Sí. Muchas veces cuando hablamos de la realidad, cuando la cuestionamos, cuando opinamos sobre ella, a la vez la estamos cambiando, porque la realidad es muy cuántica. Claro. Tú fíjate, Blade Runner hablaba del 2019, ya lo hemos pasado y bueno, no sé cuánto de eso hay. Sí, bueno, y lo mismo dentro de 5 años aparecen cosas que estaban como los patinetes, ¿no? Los patinetes voladores de Regreso al Futuro. Sí, están ahí a puntito, todo el mundo se había olvidado de los patinetes y ahora las calles llenas de patinetes, ¿no? Oye, has hecho el libro contando con 14 expertos, ¿no? Entrevistas a estos expertos. ¿Cómo los seleccionaste? ¿Qué buscaste en ellos? No sé si conocéis el juego Plantas contra Zombies. Es un juego de tablero, de conquistar la torre, de llegar al final, donde en un lado hay plantas y en otro hay zombies, y tú eliges las plantas, cada planta hace algo, lanza maíces o explotan, hacen cosas, ¿no? Entonces me planteé, si tuvieras que construir un tablero tipo Plantas contra Zombies, ¿cuáles serían las competencias que pondría en mi lado, ¿no? Sí. Y identifiqué 12, y para cada una de esas 12 lo que hice fue tratar de identificar una persona que pudiera aportar su punto de vista en esa competencia especial, que diera su punto de vista particular y que sirviera también al lector
para descubrir una persona nueva que le da un punto de vista diferente y fuera mucho más enriquecedor que escuchar a una única persona hablando de su punto de vista. Sí, porque al final yo creo que hay bueno, pues hay matices que son importantes y que una única persona no puede tener todos los matices. Sí. Hablas también de líneas de ataque, ¿no? De tipos de pensamiento disruptivo que deberíamos ejercitar. Yo, en el último libro que escribí, Las 8 disciplinas del dragón, hablo mucho de ejercitar ciertas cosas y una de ellas es precisamente el pensamiento disruptivo, el pensamiento lateral, el lógico, todos los que necesitamos para al final bueno, pues poder encajar en esta sociedad que ya no se conforma con una solución, ¿no? Se conforma, quiere una solución, pero que además sea disruptiva, sea diferente, produzca cambios sociales. Tenemos mucho que entrenar, ¿no? Muchísimo que entrenar. Tenemos que ser capaces de salir de esa rutina en la que estamos, que es el terreno de la máquina. Sí. O sea, hay un capítulo dedicado a, oye, evita el terreno de la máquina. Que eso ya está la Una máquina vez que para sabes él, cuál claro. es el terreno de la máquina, es una tontería luchar en su terreno, tienes que luchar en un terreno mucho más humano, mucho más estratégico. Y hay que ejercitar otros tipos de pensamiento que no ejercitamos habitualmente, como el exponencial, ¿no? El pensamiento exponencial, que hay ya varios libros, Organizaciones Exponenciales, no sé si lo conocéis, que es un libro muy famoso, ¿no? Que al final el caso de Javier es un ejemplo, ¿no? De cómo construyes un producto que tiene una serie de atributos que hacen que pueda escalar de forma masiva sin, digamos, incrementar tus costes directos. Con un equipo de 50-60 personas, potencialmente puedes prestar servicios de formación a millones de personas en todo el mundo. Eso es. Entonces, eso es claro, fijarte en atributos que al final, fíjate que el pensamiento disruptivo no tiene por qué, y tengo aquí a Javier Galúe, que ahora voy a dar su cita, pero no tiene por qué ser reinventar la rueda. Es decir, al final cuando tú aplicas igual una solución en un sector que no tiene nada que ver a tu propio sector, estás haciendo algo disruptivo. Como dice Javier Galúe, hay que copiar, pero copiar diferente, ¿no? Es decir, que al final es unir esos puntos que muchas veces es el gran problema, ¿no? Están ahí y no somos capaces de unirlos. Hay otro pensamiento que hablo en el libro, el pensamiento polímata, que justo hace eso, ¿no? La Claro. polimatía es la capacidad para sobresalir en varias disciplinas. Entonces, cuando tienes varias disciplinas que dominas, en las fronteras, en la intersección, como en las intersecciones geográficas, pues hay un montón de espacio para la creatividad y te llevas cosas de un dominio a un dominio distinto. Fundamental que entrenemos todo eso. Oye, me ponen por aquí, porque al final, bueno, pues un programa de radio, sabéis que tienes una serie de preguntas, ¿no?, para hacerle al invitado. Y me ponen aquí, dice, ¿crees que la inteligencia artificial superará a la del ser humano? Ya la superaron en algún caso, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que la superará. Bueno, jugando al ajedrez, jugando al Go, de momento en el mundo de los juegos está claro, ¿no? Cuando haya muchos datos, una inteligencia siempre será capaz de inferir mucho mejor que Pero tú. son inteligencias diferentes, ¿no? Son inteligencias diferentes, pero la racional será superada en este siglo. Claro, pero por ejemplo la creativa es más complicada. Sí, el ser humano tiene que encontrar ese lugar. El libro va de encontrar un lugar más humano para el ser humano y dejar a las máquinas hacer un trabajo más de máquinas. Pues amigos, no es un problema de la inteligencia artificial, no es un problema de las máquinas, es un problema, vuelve a ser un problema nuestro, que tenemos que adaptarnos a la nueva situación y buscar esos huecos en los que podemos ser interesantes, productivos, eficientes, en los que podemos tener un valor añadido bueno, pues a lo que ya hacen las máquinas. Por eso os recomiendo El Antídoto, un libro de Carlos Rebate que os va a permitir pues entrenar y trabajar todas esas disciplinas que necesitáis para que el día de mañana la inteligencia artificial pues esté ahí al ladito trabajando con nosotros, sea nuestra amiga y no nos quite el puesto de trabajo que bueno, pues al igual que hay puestos de trabajo que desaparecerán, muchísimos otros están por venir. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros, Borja.